Dile a la persona que está ahí a tu lado: no vayas a soltar las 3 prendas. Ojo con las 3 prendas. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Vamos a mirar el capítulo 38 y vamos a estar leyendo una historia de película. ¿A cuánto les gustan las películas? Bueno, esto es una historia de película, de novela, impresionante. Dice la Biblia de esta manera: ponga mucha atención a los detalles, que son importantes cada uno de ellos. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos, de los hijos de Jacob, y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulam. Versículo siguiente. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, como toda pareja, ¿cierto? Ya estaban recién casados, dice la Biblia, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. ¿Cómo se llamaba? ¿Otra vez? Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. ¿Cómo se llamaba? ¿Y el primero? ¿Y el segundo? Eso, muy bien, vamos bien con la novela. Pasado el tiempo tuvo otro hijo. Ustedes saben que en ese tiempo no había televisión. Tuvo otro hijo al cual llamó Selá. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el primero? Segundo. Tercero. Selá. El cual nació en Kesib. Pasado el tiempo, ya no más. Ya no más. Consiguieron televisor. Pasado el tiempo, versículo 6, Judá consiguió para que era su hijo mayor, le consiguió una esposa. En ese tiempo más o menos era así, como que los papás se encargaban de conseguirle, según su gusto y según lo que quería para su hijo, ¿cierto?, una esposa. Le consiguió una esposa que se llamaba ¿cómo? Tamar, nombre importante de la Biblia. Es más, de esta mujer y de su descendencia viene el Señor Jesús. Esas para que usted se dé cuenta la tatarabuelita que tenía Jesús ahí, impresionante. Tamar. Pero al Señor, escuche esto, no le agradó la conducta del primogénito de Judá, que ¿cómo se llamaba? Y como no le agradaba al Señor la vida que estaba viviendo, dice la Biblia que el Señor le quitó la vida. ¿Qué tal eso? Dile a la persona que está a tu lado: más vale que estés agradando al Señor. Entonces, escuche esto. Ojo con que este es un detalle importante. Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Escúcheme, hagamos una pausa aquí. Él le estaba diciendo al segundo hijo, que se llamaba ¿cómo? Onán. Le estaba diciendo que cumpliera con su deber. ¿Cuál era el deber? En ese tiempo, y en algunas culturas inclusive muy tribales de clan, existía o existe una ley que se llama el levirato. ¿Cómo? Levirato. Esa ley consistía en lo siguiente: que cuando usted tenía una esposa
y usted moría y la esposa no había tenido hijos, el hermano del esposo difunto tenía la obligación, no era si quería, si le parecía, la obligación por la ley del levirato de casarse con la mujer del difunto, así fuera bien fea y no le gustara. Tenía que casarse con ella y tener hijos. Y el primer hijo debía tomar el nombre del difunto y se consideraba no hijo mío, que yo lo tuve, pero lo tuve a nombre de mi hermano para que su nombre no se borrara. Entonces, ese hijo, primer hijo que yo tenía, ya no me pertenecía a mí, era de mi hermano y adquiría los bienes que había dejado el difunto. ¿Cuántos están entendiendo? Así que aquí está la historia de Judá, un hombre que tiene 3 hijos. El primer hijo le consigue una esposa y se muere. Y le dice a su otro hijo: mijo, le figuró a usted cumplir con el deber de cuñadito, vaya, hágame el favor y atiende a la señora. Y le da un hijo a su hermano, cumpliendo la ley del levirato. ¿Estamos claros hasta ahí? Versículo 9. Pero Onán, que sabía que los hijos que nacieren no serían reconocidos como suyos, no le gustó esa idea de tener hijos, y menos que no iban a ser para él, o no iban a ser llamados hijos suyos. No le gustó la idea, dice, por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba o vertía, según la Reina Valera, el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Es decir, se acostaba y tenía relación de pareja, pero él impedía a propósito que esta mujer quedara embarazada. Al Señor le desagradó eso en extremo. ¿Cuánto le parece esto una película? Humberto, tremendo, mire. Versículo 10. Esa conducta ofendió mucho al Señor. Así que también a él, vea, le quitó la vida. Y entonces llega esta a donde el suegro y le dice: ¿dónde está el otro, el que sigue? Y dice: no, mi hija hasta matamaridos. ¿Cierto? Imagínese. ¿Dónde está Junior? Resulta que le quedaba el chiquitico, Junior, que todavía ni siquiera estaba preparado para tener una esposa porque era un muchachito. Y ella con ganas de tener su hijo. Además era el derecho por la ley, era una ley que tenía que cumplirse. Entonces, versículo 11, mire esto. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse, porque miren que él está pequeñito todavía. Espere tantico. ¿Qué le parece eso? Pero él por dentro estaba diciendo: olvídelo, yo a este no se lo suelto, me lo va a matar también, me voy a quedar sin hijos. Pero como por quitársela de encima, dijo: vaya, espere allá, tómese un tintico, espere tranquilita, que apenas él crezca, dice, apenas tenga edad de casarse se lo entrego. Dice, pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, porque él no conocía la vida íntima de sus hijos y pensaba pues que esta mujer era la causante de sus desgracias. Pero en realidad, ¿quiénes ocasionaron su muerte? Los propios hijos, por la conducta desagradable delante de Dios, ¿cierto que sí? Dice, pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre y se quedó allá esperando. Y el otro chino crezca y crezca, y ella espere ahí pues que el marido. Pasaron los años y nada, que el suegro le cumplía la promesa. Vamos al versículo 12. Después de mucho tiempo,
murió la esposa de Judá. O sea, ¿de quién? Del suegro, ¿cierto? Le murió la esposa, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, estaba muy dolido. Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Él era un pastor de ovejas. Y lo acompañó su amigo Hira el adulanita. Versículo 13. Cuando Tamar, esta mujer que estaba desesperada esperando que se cumpliera una promesa, se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, versículo 14, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayim, que está en el camino a Timnat. Dijo, me le voy a hacer por allá en un caminito sentada y me le voy a tapar la cara. Esto lo hizo porque es que ella no era bobita. Ella se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y todavía no se lo daban a ella por esposo. Versículo 15, miren esto. Recuerden que a Judá se le había acabado de morir ¿quién? Y estaba muy ¿qué? Sí, dolido, pero fue muy dolido. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una ¿qué? Prostituta. Dijo, aquí hay una prostituta. Y como nadie lo estaba viendo, dijo, me voy a echar una canita. Porque como amaba tanto a su esposa y estaba tan dolido, ¿cierto? Lo primero que se le ocurre es buscar y mirar a una prostituta que ve en el camino, sin darse cuenta que esa prostituta en realidad era su nuera. Él la vio, dice, no sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, chica, guapa, deja que me acueste contigo. Mire a Judá. Y ella le dijo, como cualquier prostituta, ¿qué me das si te digo que sí? Diga conmigo, ella pidió un precio, ¿cierto? Ella dio un precio por su servicio. Versículo 17. Él le dijo, te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Un cabrito. Está bien, respondió ella. Pero, ojo con este trato peligroso. Pero, déjame algo en garantía. Porque bueno, a ver dónde está el cabrito. Y qué tal que usted venga y aquí disfrute y después no me dé nada. Déjeme algo en garantía hasta que me lo mandes. Versículo importante el que sigue, porque aquí es donde se basa nuestra predicación. Versículo 18. Recuerden que esta predicación se llama ¿las qué? Las 3 prendas. Él le dijo, ¿qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá, dijo, dame tu sello, tu cordón, el bastón que llevas en la mano. Respondió Tamar. Y escuche esto, Judá se los entregó. Otra vez que dice Judá se los, ¿ella se los quitó? No, ella se los entregó y se acostó con ella, y eso fue efectivo. Ella la dejó embarazada, y esta mujer que estaba loca por tener un hijo, pues quedó feliz. Leamos en la versión Reina Valera ese versículo. Dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Diga conmigo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello. Diga conmigo, sello. Diga, tu sello, tu cordón
y tu báculo. Otra vez, ¿cómo es? Tu sello, tu cordón y tu báculo. Tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El precio de la aventura, de la canita al aire que se quería pegar Judá, le costó 3 cosas muy importantes. 3 elementos que hacían parte de él: su sello, su cordón y su báculo. Yo quiero hablar de estas cosas porque muchas veces las personas de alguna manera empiezan a jugar con el pecado, con lo prohibido, y no se dan cuenta que en este momento, que es pasajero y temporal, están entregando su sello, su cordón y su báculo. Quiero explicarles hoy el significado de esas 3 prendas y que hagamos una analogía para entender lo que nosotros perdemos en los momentos que nosotros jugamos con el pecado y violamos los principios de la palabra. El sello, pongamos la imagen siguiente. ¿Qué es el sello? El sello era como una especie de anillo que se utilizaba en esa época y tenía por lo menos 3 usos importantes. El primero era que el sello se utilizaba para autorizar documentos. Si usted lee la Biblia, se lee la historia, por ejemplo, de Mardoqueo, de Amán, se habla ahí de que el rey le pasó el sello para que se sellaran unas cartas. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cierto? El sello se utilizaba para autorizar documentos, como una firma que daba autoridad. Cuando una persona está pecando, está fallando, está violando las leyes de Dios, sin pensarlo, está perdiendo algo muy importante, está perdiendo autoridad. ¿Cómo es que está perdiendo? Autoridad. ¿Qué está perdiendo? Autoridad. Con sus hijos, con su esposa, con la gente que Dios le ha puesto. No se da cuenta, pero en ese momento está entregando autoridad. El sello también registra autenticidad. Con el sello se proclamaba que algo era veraz, veracidad. ¿Qué es lo contrario de veracidad? Falsedad. Cuando tú entregas el sello tuyo en el pecado, no solamente que estás perdiendo autoridad, estás perdiendo veracidad y está entrando a tu vida la falsedad, porque muchas veces los pecados hay que ocultarlos, ¿sí o no? Una persona que va y deja a su esposa y adultera sin que nadie se da cuenta, después tiene que llegar a casa a mostrar una cara que no es. Y pierde autoridad el día de mañana con sus hijos. Y está perdiendo veracidad porque le toca ponerse una máscara y disimular su pecado. Y cuando se pierde la veracidad, se pierde la credibilidad. Ya la gente no cree en ti. Es muy difícil. ¿Por qué no creemos nosotros hoy día en los políticos, por ejemplo, por decir alguna rama? Porque yo les voy a poner un puente. Y en los días de las elecciones se vuelven devotos y devotos. Pero después no pasa nada y entonces la gente dice, yo no creo, pierde autenticidad.
veracidad y entra incredulidad en las personas. Pierdes credibilidad. Cuando estamos en el juego del pecado, perdemos autoridad, perdemos credibilidad, perdemos la autenticidad. El sello se utilizaba en ese tiempo para estampar una imagen que no tenía otros sellos. No era que todos los sellos decían lo mismo, pues ¿cómo se iba a reconocer que era verdaderamente de esa persona? Porque tenía una imagen que lo hacía diferente a todos los sellos de las demás personas. El sello imprimía o dejaba impreso una imagen personal. Cuando uno entra en el juego del pecado, de la seducción, de las ofertas que Satanás pone, entrega su imagen. Y escúcheme algo, recuperar una imagen es algo muy difícil. ¿Cierto que sí? Yo se lo voy a demostrar con algo. Cuando usted escucha el nombre Judas, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Traidor. ¿Cuántos de los que están aquí les pondrían a su hijo Judas? ¿Y por qué no? ¿Sabes qué significa el nombre Judas? Significa alabanza. Es un nombre muy lindo. Pero ya nadie quiere ese nombre. Porque un nombre que se llamaba alabanza terminó convirtiéndose en un nombre que significa traición. Y ya nadie quiere traición. Se le cambió la imagen a un nombre que era hermoso. Y ya es muy difícil que alguien diga, ay, sí, tan lindo, ay. Bien pueda, por favor, pase adelante el pastor Judas con nosotros. Dios los bendiga, amados. Dice, no, Judas, el pastor Judas. Yo digo, no, lo mataron con ese nombre, ¿cierto? Y escúcheme, porque es alabanza. Lo que yo estoy diciendo, hermano, es que cuando uno entra en el pecado, juega con el pecado, dañas la imagen, entregas su imagen. Uno piensa que no, todo el mundo lo hace, no pasó nada, nadie se dio cuenta. Ojo, porque hay cosas que se entregan en un momento. Cuando entras en un soborno, cuando te cogieron en un retén, y entonces estás ahí y el policía te para y tú delante de tus hijos estás ofreciendo 30,000 para que no te molesten, y tus hijos están mirando, estás perdiendo autoridad, credibilidad, una imagen. Tú dices, uy, no, me salí fácil con 30,000, hubieran sido 500. Pues era mejor haber perdido 500 y no haber perdido autoridad, autenticidad y la imagen que tenías delante de tus hijos. Porque el día de mañana Él va a hacer lo mismo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que se entrega? Amén, o diga ay, o cualquier cosa. Ese es el sello. Uno como cristiano no puede darse el lujo de entregar su sello, de dar su sello. No podemos perder el sello, no podemos perder la autoridad, la veracidad, la imagen. El segundo elemento que entregó Judá en su aventura, en un momento de presión, quizás por salir de los problemas, quizás por olvidarse de su esposa, quizás porque se sentía solo, quizás porque sentía una necesidad sexual. En ese momento, ni siquiera se da cuenta lo que está entregando. Quiero tu sello, quiero tu cordón. En otras versiones dice bordón o cinturón. Vamos a poner el segundo, vamos a explicar. El cordón, ¿qué era el cordón o el bordón? Era un cinturón, una especie de lazo que se utilizaba para llevar la espada. ¿Cuántos saben que se acuerdan que Pedro tenía una espada? ¿Se acuerdan? Y que con esa le mochó la oreja.
El bordón se utilizaba para sostén de la espada. Diga conmigo, sostén del poder. Cuando entramos en el juego del pecado, perdemos poder. ¿Perdemos qué? Pregunto yo, ¿qué fue lo que perdió Sansón cuando entró en el juego de seducción de Dalila? ¿Qué perdió? Perdió su fuerza, perdió su poder, perdió su efectividad. En algún momento él salió y pensó que como las otras veces él iba a tener fuerza, y cuando menos pensó, de tanto pecar, de tanto enredarse en las cuestiones, cuando menos pensó, se dio cuenta de que iba a sacar su fuerza, pero su fuerza ya no estaba. La había entregado. Sansón le entregó su cordón a Dalila, el sostén del poder, la fuerza espiritual, la efectividad. Ya él no podía ser efectivo en lo que hacía. En los dones, en los talentos que Dios le había dado, había perdido total efectividad. Eso es notorio. Tú no lo notas, pero la gente dice: uy, ese pastor sí como que ni oró para esa prédica, ahí le falta poder. Se pierde, se entrega. El bordón, el cordón o cinturón se utilizaba para ajustarse la túnica de tal manera que uno pudiera moverse con libertad, como la correa, ¿cierto? Si yo en este momento me quito la correa, yo quedo predicando aquí, hermano, así y apretando para que, ¿cierto? Mirando que no se me caigan los pantalones. ¿Qué pasa cuando usted no tiene una correa? ¿Cuántos alguna vez han perdido una correa? ¿Cómo anda uno? Incómodo, pierde libertad, no puede moverse con libertad, no puede caminar libremente. Escúcheme. Cuando entregamos el cordón o cinturón, perdemos la capacidad de avanzar. Nos estancamos. De pronto veníamos subiendo a un nivel espiritual, pero en esa caída ahí te quedaste o retrocedes. Se impide el avance. Ya no hay libertad para moverse en muchas áreas, porque se entregó el cordón. Siguiente elemento. Primero era el ¿qué? El sello. Segundo era el cordón. Y tercero era el bastón o báculo. ¿Qué era el bastón y para qué se utilizaba? El bastón es hasta hoy día conocido como un instrumento para apoyo o sostén. ¿Para qué utiliza una persona un bastón? Para sostener, para apoyarse. Cuando Judá entregó su bastón, quedó sin apoyo, sin qué apoyarse. Nosotros los cristianos nos apoyamos en la Biblia. Amén. Esta es nuestra máxima autoridad. En la iglesia tradicional hay una máxima autoridad, ¿cierto? Que es el Papa. En la iglesia cristiana, la máxima autoridad, no tenemos un Papa. Nuestra máxima autoridad en la iglesia cristiana es la Biblia. Está por encima del pastor. Cuando el pastor se sale de aquí, pierde toda su autoridad. ¿Cierto que sí? El día que yo les deje de predicar de esto, hermano, ya yo ¿en qué me apoyo yo? Nosotros como cristianos nos apoyamos en la Biblia. En la Biblia están los principios que nos rigen, las reglas, los valores. Cuando tú estás caminando sobre estos principios, caminas sobre la Biblia, tú tienes apoyo. Pero cuando tú te sales de esto, ya no tienes en qué apoyarte. Quedas en el aire. Ya no hay nada que te respalde. No hay promesa de Dios sobre tu pecado. La única promesa que tienes es volver para arrepentirte, que Dios te perdone, pero no hay otra más. Porque cuando nosotros nos salimos de aquí, estamos caminando fuera de lo que Dios ha establecido. ¿En qué te apoyas? ¿En qué sostienes? Por eso vienen las excusas, por eso la gente no sabe ni qué decir, porque no tienen qué sostenerse.
Cuando Judá entregó su báculo, se quedó sin sostener, sin en qué apoyarse. El báculo, el bastón, también es un símbolo de protección personal. Con el báculo, los pastores en momentos peligrosos de fieras, de ladrones, con eso se defendían, con eso también golpeaban para liberar, para proteger a sus ovejas. Era un símbolo de protección. Cuando entramos en el pecado, nos quedamos desamparados, perdemos el vallado, la protección. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Que Job, cómo estaba según Satanás, que le dijo cuando pidió tentarlo y pidió dañarlo. Satanás dijo: tú lo tienes rodeado a él y a todo lo que tiene, hay una protección. Cuando nosotros pecamos, abrimos grietas donde nosotros perdemos protección y donde dice la Biblia que damos lugar al enemigo. Por eso dice la Biblia: no deis lugar. Porque tú tienes una protección y mientras que tú estés caminando en Dios no pasa nada. Pero cuando empiezas a pecar, empiezas a quedar desprotegido. Te lo voy a demostrar con algo. En la Biblia nos dice, por ejemplo, que una vez un hombre quiso maldecir al pueblo de Israel, Balac, ¿cierto? Y contrató a un profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, para poderle ganar sus batallas. Y por más que este profeta intentó y que le ofrecieron plata, no pudo hacer nada porque el pueblo andaba bien. Y no había nada, no había brujería, no había hechicería. Por eso tú no tienes que estar preocupado, no necesitas comprarte una penca de sábila, ni el muñequito que hace así, ni nada de eso. Porque tú estás protegido por Dios y tienes un vallado alrededor de tu vida, de tu familia, de tus hijos. No hay brujería, dice la Biblia que no hay brujería que valga contra alguien. Dice: beberán cosa mortífera, no les hará daño. ¿Dice eso la Biblia o no? Nada te puede afectar. Conociendo eso, Balaam dijo: la única manera que nosotros podemos dañar a ese pueblo es hacerlos pecar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice? Que trajo a las mujeres bien lindas y las puso a fornicar con ellos, y ellos entraron a participar en festivales paganos y en fornicación. Y cuando entró la fornicación, se quitó el vallado y vino la destrucción. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que hace el pecado. Cuando tú entregas el báculo, estás abriendo espacios en tu vida y estás quedando desprotegido. Mira todo lo que se entrega. El báculo también era un símbolo de guía y de liberación. Con este báculo se guiaban las ovejas y se liberaban. El báculo tenía como una curvatura, como usted ve allí, y esa curvatura se utilizaba para cuando las ovejas estaban estancadas en un matorral. Con esa cobertura las agarraban y las traían, para liberarlas de las ataduras. Cuando Judá entregó su báculo, el que quedó agarrado fue él, de una prostituta. ¿Cuántos me están entendiendo? Quedó agarrado, porque la Biblia dice que el que practica pecado, esclavo es de pecado. ¿Cierto que sí? Se entregan muchas cosas. Se entregan muchas cosas en el pecado. Algunas chicas piensan que solo entregaron su cuerpo. No, entregaste muchas cosas. Varón, en un negocio turbio, en una situación irregular, estamos entregando muchas cosas. Estamos entregando nuestro sello. Estamos entregando nuestro cordón. Estamos entregando nuestro bastón. Pero la cuestión es que en esos momentos de efervescencia, de calor, de éxtasis, de emoción, uno ni siquiera piensa en lo que está perdiendo, sino que uno, por el contrario, dice: wow, eso es lo máximo. No te das cuenta en el momento lo que perdiste. Eso lo vas a ver con el tiempo, cuando llegan las facturas.
Porque cuando tú te vas para el restaurante y dices, tráeme este manjar, y pides todo, y después te van para allá a comprar y pasas la tarjeta por allí y te compras el vestido y sales con los paquetes y te vas y te gastas y te diviertes, tú pasas muy bien. Escuche, hermano, si el pecado fuera maluco nadie lo practicaría, es que es muy bueno. El problema es lo que cuesta. El problema es que después de un rato, después de un tiempo, cuando menos pensaba y te olvidaste ya de la diversión, ya no sientes nada, cuando pensaste que eso ya todo había pasado, te empiezan a llegar en la vida unas cosas muy malucas por debajo de la puerta. Cobros. Y muchas veces esos cobros con los hijos. Fuertes. Empiezan a llegar cobros y uno dice, ¿pero por qué? ¿De dónde? ¿Yo cuándo? ¿Cuándo? Cuando voluntariamente lo entregaste. ¿Están entendiendo? Los cobros llegan. Uno no puede, hermano, ser iluso y pretender en la vida de que yo voy a hacer cosas y que no va a pasar nada. Siempre va a pasar algo. Las decisiones que tomes en la vida van a producir resultados. Lo vimos en la película. ¿Cuántos vieron la película? ¡Wow! ¡Qué peliculota! ¿Sí o no? Decisiones. Una decisión que tomas cambia el rumbo de tu vida para siempre. Es como cuando vas en un carro. En un carro tú vas así. ¿Qué pasa? Los que manejan aquí, si van en un carro, en una moto, a 80, 90, 100 kilómetros por hora y hacen esto. O si haces esto. Si haces esto, te matas. Si haces esto, él va alterando el rumbo del vehículo y de las personas que van contigo. Es el cuento. Y como nosotros vamos en el vehículo con hijos, con esposa, con gente, todo esto estas vuelticas que nosotros le damos a la vida, estas malas decisiones, estas canitas al aire, van dando vueltas y van involucrando a un poco de gente que llevamos con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso era para los que vieron la película. Escúcheme, amado. No se da uno cuenta hasta que de alguna manera empieza uno a notar después del tiempo, oye, ¿y el sello? Venga, y yo, ¿por qué es que no me puedo mover bien? ¿Qué pasa? Venga, ¿y la correa? El cordón. Venga, y estoy cansado. Ay, venga, y el bastón. Y empieza uno a tratar de recuperar lo que un día perdió. Mira la historia. Génesis 28, versículo 20. Más tarde, después de algún tiempo, Judá envió el cabrito, porque es que el precio no habían sido esas cosas, ¿cierto que no? Uno piensa que es otro precio, pero no se da cuenta que perdió. Escúcheme. Envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar, diga conmigo, recuperar. Ay, hermano, lo que cuesta recuperar. No te estoy diciendo que es imposible, en algunos casos sí lo es. Pero quiero decirte que es muy difícil recuperar las prendas que uno entregó en la vida. Recuperar. Dice, trató de recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Ya cuando uno trata de recuperar, ¿dónde es que está? ¿Dónde fue que las entregué? Y preguntando, ¿y dónde está la prostituta? Y todo el mundo, ¿cuál prostituta? ¿Y por qué están preguntando por prostitutas? Velo. Escúcheme, ¿y dónde está la muchacha? No la muchacha esa bonita que tenía el mantico. Versículo, ¿dónde vamos? 21. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Nayín, la que se sentaba junto al camino? ¿Cómo estaría él de avergonzado que ni siquiera fue él? ¿A quién mandó? A un amigo. Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. Versículo 22. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo, hermano, no pude encontrar. ¿Qué hacemos? Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como la que tú describes. Versículo 23 dice que se quede con las prendas. Eso yo me compro otro sello.
Dice, no es cuestión de que hagamos el ridículo. Escúcheme, él no quería quedar avergonzado. Porque ¿cuántos saben que el pecado avergüenza? Y si no avergüenza, ¿por qué los moteles están bien escondidos? Porque avergüenza. ¿Por qué la gente esconde? ¿Por qué no lo hace en pleno centro de la ciudad? Porque avergüenza. Dice, no, ya dejemos ese asunto, hermano. Uno quiere eso. Hermano, que no quedemos en ridículo, que no quedemos avergonzados, dejemos así, perdamos eso. Pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Tenaz. Judá pensó que la cosa se había quedado así. Tratemos de olvidar esto y empecemos de nuevo. Sí, uno siempre quiere empezar de nuevo y quiere segundas oportunidades, todos las queremos. Pero no es tan fácil. Porque las consecuencias están. Hay algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, amados, y es que el perdón de Dios siempre va a estar. Diga conmigo, Dios perdona. Y cuando tú te arrepientes, puedes estar totalmente seguro de que tienes un Dios que perdona. Y Dios te perdona tus pecados. Pero escúchame, la consecuencia siempre queda. Usted no se puede decir que se emborrachó y se fue a manejar un carro, y cuando se fue manejando estrelló a una persona, tuvo un accidente y se cortó un brazo, y usted decir, Dios perdóname, Dios te perdona, te vuelve a crecer brazo. No, señor, bracito no vuelve. David pecó, Dios lo perdonó. Sí. Empezó de nuevo, sí, pero consecuencias vinieron. Claro. Consecuencias siempre van a haber. Llegas, te acuestas con un hombre, quedaste embarazada, Dios te perdona. Sí, claro, pastor, perdóneme, yo fallé. Claro, acá te perdonamos y oramos por ti para que Dios te perdone y normal. Pero tu vida va a cambiar. Las consecuencias no las puedes evitar. Eso, hermano, es lo que tenemos que entender. Y Judá pensó que ya todo había quedado en el pasado hasta que pasa lo siguiente. Escuche. Vamos al 24. Como 3 meses después, ay, hermano, diga conmigo, la facturita. Lo bueno es que a uno cuando le ofrecen el crédito siempre le dicen, no, eso lo empieza a pagar a los 3 meses. Y uno dice, 3 meses. Y uno piensa que eso no, falta mucho. Y cuando menos pensó, ¿ya? Se pasa el tiempo, hermano, llega más rápido de lo que uno pensaba. 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente. Recuerden que él era el jefe del clan familiar. Le dijeron, tu nuera Tamar se ha prostituido. Y como resultado de sus andanzas, esa sinvergüenza ha quedado embarazada. Y él, como todo un jefe, dijo, sáquenla y quémenla. Porque para eso somos buenos, ¿sí o no? Sáquenla y quémenla por sinvergüenza. Uy, es que prostituta. Uy. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Y se fueron estos hombres de verdad, porque en ese tiempo así era de quemada y de apedreada y chao, para cortar con el pecado. Y se fueron estos hombres allá a quemarla. Y digo, ¡ey, esperen! Antes de que me quemen, señores y señoras, espere que yo tengo unas cositas que mostrar. Pero cuando la estaban sacando, versículo 25, ella mandó este mensaje a su suegro. Sacó un sello, sacó un cordón y un bastón. Dijo, espere, antes de que me queme, llévenle esto al suegro
y díganle: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce de quién son este sello, el cordón y este bastón. Mire a ver si reconoce, porque pensó que se le había olvidado. Oye, ¿de quién son? Nadie más tenía ese sello, nadie más tiene tu sello, nadie más. Nadie más tiene tu cordón, nadie más tiene tu báculo. Eso es tuyo. Reconozca de quién es. Y cuando le llevaron a él, le dijeron: jefe, que esta señora dice que este es el culpable. Y cuando él lo ve, se da cuenta que era lo que un día había entregado. Mire lo que dice el versículo 26 y terminamos la historia. Judá lo reconoció. Porque ¿cómo vas a desconocer y a negar lo que tú sabes que hiciste? Eso no es mío. No es mío. Mire, lo igualito a usted. Es la misma estampa, es el mismo sello. No es suyo. Mírelo bien. Mire bien. No, yo no fui. Mire, esta no es su firma en este documento. No es. Cuando él lo reconoció, declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella, la dejó vivir y quedó en ridículo y avergonzado delante de toda la gente. Y quedó en la Biblia y nos dimos cuenta hasta nosotros, mire. Hasta aquí viene la historia, porque uno quiere que nadie se dé cuenta, pero finalmente estas cosas las termina sabiendo todo. Y más ahora que tenemos internet. Uno quiere dejar muchas cosas que oculta, ¿sí o no? Que nadie... Y Dios no permitió que esas cosas quedaran ocultas. Aquí nos las dejó. Y esa es la tatarabuela del Señor Jesús. Imagínense. Escúcheme, finalmente fue avergonzado cuando pensó que todo había sido olvidado, pero alguien en el camino públicamente le sacó las prendas. Escúcheme. No hemos de sorprendernos cuando alguien en el camino nos saque las prendas. Cuando un día, en unos años, un hijo tuyo te saque el sello, acuérdese que el sello demuestra autoridad, autenticidad y imagen. Cuando un hijo tuyo te diga: ay, pero usted ¿por qué me regaña? Usted no hizo pues lo mismo. ¿Cómo decirle que no? Ay, ¿usted con qué viene a decirme eso si usted en la iglesia es uno y aquí en la casa es? Y te muestran el sello y te da rabia y te enojas, y por qué, y puedes pegarles, pero la verdad, tiene la razón. Un día lo entregaste, un día lo perdiste, y alguien te lo está mostrando en el camino. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando alguien nos saca el sostén y nos dice: pero es que tú no tienes poder. Cuando se te para un demonio, como se les pararon a los hijos de Esteban y le dijeron: oiga, pero es que a Pablo yo lo conozco y sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Tú no tienes poder. Y te saca un demonio por allá, un bordón, y te dice: tú esto lo entregaste hace tiempo, mijo. ¿Cuántos me están entendiendo?
Cuando necesitas apoyarte y te das cuenta que no tienes dónde, porque entregaste el báculo. Hay muchas ofertas a nuestro alrededor. Hay muchas tentaciones. Hay muchos atajos. Hay gente que se cansa de hacer las cosas bien porque dice, no, si yo lo hago mal, lo puedo tener más rápido. Sí, claro. Lo puedes tener más rápido. Pero ¿cuál es el precio de eso? Lo puedes tener ya si quieres. Pero ¿cuál va a ser el precio? Y vas a tener lo que quieres, pero cuando menos piensas se te cayeron los pantalones porque no tienes con qué moverte. Tu imagen está dañada y por más que quieres recuperarla, tienes la imagen de un ampón, de un criminal, de un mentiroso, de un ladrón. Y la quieres borrar y te pones bravo porque la gente lo recuerda, pero es que es imposible olvidarlo. Va a costar mucho recuperar. Esos atajos, esas tentaciones, esas ofertas terminan en un camino de fracaso, vergüenza y tristeza. Al perder lo que con tanto esfuerzo hemos llegado a alcanzar. Porque obtener una buena imagen, al obtener autoridad, tener veracidad en la vida cuesta mucho. Alcanzar poder cuesta. Y no estoy hablando del poder humano, del poder de Dios. Cuesta mucho alcanzar muchas cosas, pero perderlas es cuestión de segundos. Mira cómo sube, como dicen, sube como palma. ¿Cuánto se demora? Baja como... ¿Por qué entregar lo que tanto nos ha costado recibir, lo que tanto nos ha costado formar? La lección en esta mañana es que podamos meditar, iglesia, que en el pecado se entrega más de lo que realmente pensamos. Tú dices, yo tengo amor, me voy a la cama, pero no sabes lo que estás entregando. No sabes lo que tus hijos están viendo, lo que están pensando de ti, en ese negocio, en esa situación, en esa actitud. No sabes lo que estás perdiendo. Lo que estás perdiendo con la gente y lo que estás perdiendo con Dios. El camino. La película que vimos el viernes se llamaba ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Dios te mostrara todo lo que has perdido por tus malas decisiones? Todo lo que pudiste tener y no tienes ahora. Todo donde podrías poder haber llegado y no estás donde deberías estar. Porque en un momento has entregado. Dile a la persona que está a tu lado, no dejes tirado estas 3 prendas que tienen tanto valor para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu misión en la vida. Levante su mano conmigo y diga, yo voy a conservar las 3 prendas. Escúchame, Dios es un Dios. Quiero terminar con eso. Dios es un Dios. Lo que yo quiero decirte es que no es imposible. No quiero desanimarte. Quiero simplemente que entendamos lo que estamos perdiendo. Y que entendamos que no estoy diciendo que es imposible volver a tenerlo. Porque la historia de un hijo pródigo me cuenta que cuando él llegó a la casa, lo primero que su papá hizo fue ponerle un anillo que representa autoridad, ¿cierto? Y le dio un calzado nuevo, una ropa nueva. Dios es especialista en esto. Dios, la gente no es Dios. Yo sé que si yo peco, Dios tiene la capacidad de perdonarme mañana mismo. Pero la gente es complicado. Los hijos es difícil, hermano.
Pensemos antes de actuar, sabiduría. Y digámosle: Señor, yo quiero conservar las 3 prendas. Mi sello personal, mi cordón y mi bastón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, queremos presentarnos delante de ti. Señor, nosotros tenemos que reconocer que somos tan imperfectos, somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Tenemos una naturaleza que está inclinada a pecar. Señor, pero tú dices en tu palabra que tú nos has dado el Espíritu Santo. Y nos has dado herramientas como la oración, donde tú dices: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor amado, que hoy, a través de una enseñanza sencilla y antigua, podamos entender que es mucho más lo que estamos entregando y no nos estamos dando cuenta, Señor. Perdónanos cuando hemos menospreciado lo que tanto te ha costado formar en nosotros, formar a Cristo en nuestra vida, para irlo a entregar en un segundo. Dios, ayúdanos a calcular el precio antes y no después. Sí, el hijo pródigo lo tuvo de nuevo, pero fueron muchos años de dolor, y Dios quiere evitarte ese dolor. Dios quiere evitarte esos tropiezos. Dios quiere evitarnos muchas cosas, si solamente nos rendimos a su voluntad y le decimos: Señor, no somos perfectos, pero tú sí lo eres. No tenemos la fuerza, pero tú la tienes, y tú en nosotros eres más que vencedor. Si tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo. Ayúdame para que, a pesar de las ofertas, de las tentaciones, de los atajos presentes en mi camino, yo pueda decidir: no voy a soltar mi sello, no voy a soltar mi bastón, no voy a soltar mi cordón. Y que en el día de mañana nosotros podamos tener la autoridad de hablar en nuestros hijos, de señalarles un camino, mostrándoles nuestro sello, diciéndole: hijo, mira, aquí está mi sello. Esto es lo que yo quiero para tu vida, porque mira, esto ha costado, y quiero que tú lo tengas, y tengo autoridad para decírtelo. Que le podamos mostrar a nuestro hijo nuestro cordón, que le podamos mostrar a nuestros hijos nuestro báculo y decirle: hijo, aquí está, aquí están, y tú también los tienes, guárdalos. Que toda nuestra familia y que toda esta iglesia sea una iglesia, Señor, que no desprecia las 3 prendas y que no las suelta por nada. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.